Este tema prácticamente les va a dar, o sea, les va a dar chamba, les va a dar de comer, ¿de acuerdo? Pero hay que saberlo manejar bien. Alteraciones no agudas de la columna vertebral. Vamos a ver estadísticas. Voy a apagar sí, porque no se ve. Sí. ¿Sale? Entonces, vamos a ver la estadística para acceder a una idea. Del 50 al 90% de las personas en el mundo van a padecer alguna vez lumbalgia, o sea, dolor en zonas lumbares. La incidencia anual es del 15 al 40%, es decir, de cada 10 pacientes, de 1.5 a 4, de cada 10, va a tener dolor en la espalda, zona lumbar, ¿de acuerdo? Pan de cada día. Yo creo que por lo menos yo, no veo tantos, pero yo creo, híjole, no sé, por lo menos a la semana yo creo que unos 8 más o menos, fácil, de 8 a 10, fácil, que es bastante, ¿vale? Entonces, causa más frecuente de limitación funcional antes de los 40 años. O sea, antes de los 40 años vamos a tener que es una lesión muy común. Aquí me duele la espalda de aquí baja, o aquí me dolió la espalda baja. Bueno, está un montón, ¿sí? Entonces, o sea, y tienen menos de 40 años, quiero suponer. Digo, ya se ve más calidad, pero no cosas así que sí. Se requiere una buena anamnesis y hay que recordar, porque este es un punto importante, es un dato muy brusco, que del 16 al 30% de los dolores lumbares son de origen sacroiliaco. De origen sacroiliaco, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver qué es eso y cómo se maneja. Pero los números ya saben que a mí me gusta ponerles números para que se den una idea, ¿no? Excelente. Bueno, la anamnesis, primero. Tenemos que tomar en cuenta, vamos a ver el lado derecho, que las causas más frecuentes son benignas, ¿vale? O sea, no ponen en riesgo la vida, las más frecuentes. O sea, no por un dolor de lumbar ya es lo peor que te pueda pasar, ¿vale? No va a interrumpir la vida, eso se refiere. Pero van a existir alertas donde pueden encontrarse causas peligrosas. ¿Cuáles? Ahorita las vamos a ver. Pero algunas señales de riesgo es el dolor nocturno. A mí siempre me llama mucho la atención eso. O sea, que en la noche de repente el dolor los despierte, es de riesgo, ¿de acuerdo? No debería de pasar, se supone que está descansando la columna. Dolor en reposo también, porque se supone que la columna no está haciendo contracciones musculares fuertes, como cuando caminamos, como cuando cargamos, etc. ¿Sí? Entonces, si está en reposo, pues debería de descansar. Fiebre, que me imagino que a estas alturas ya, si es fiebre, ¿qué podría ser? Infección, ¿de acuerdo? Y pérdida de control de esfínteres. Estos 4 datos son importantes que nos llamen la atención de riesgo elevado, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver otras alertas, pero esto es, vamos a decir que es una de las cosas comunes que llega a suceder en la lumbar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Elementos relevantes en la anamnesis en una lumbalgia. Voy a repetir, la lumbalgia es un síntoma, no es una patología, ¿de acuerdo? Pero el paciente va a llegar con dolor lumbar. Lo que siempre me llama la atención es que viene luego con el papelito y nada más dice lumbalgia. Entonces, pues cuando dice lumbalgia es que no hubo una anamnesis adecuada, ¿no? Hay veces que sí dices, pues nada más tiene lumbalgia, o hay veces que tiene mucho dolor y la exploración es un poquito complicada. ¿Por qué? Porque tiene mucho dolor, no puedes movilizar bien, ¿no? Pero aún así decir que tiene una lumbalgia, pues la verdad es que eso lo puede diagnosticar el paciente porque pues, le duele la espalda. Entonces hay que hacer una buena anamnesis para ver por qué se está dando esto. Primero, pregunto, duración e inicio del dolor. ¿Cuándo empezó? ¿Y cuánto lleva con él? No es lo mismo que lleve una semana que lleve un mes. ¿De acuerdo? No es lo mismo, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde le duele realmente? ¿Le duele sobre la columna o le duele a los laterales o le duele prácticamente en zona de oblicuos del cuadrado lumbar o le duele en las sacroiliacas? ¿Sí me explico? ¿Dónde le duele? Características del dolor. ¿Me duele cuando me flexiono? ¿Me duele cuando me extiendo? Bueno, no lo van a decir así, ¿no? Cuando me agacho me duele. O cuando le hago así, me duele. ¿Vale? O cuando camino. O cuando me siento. O cuando estoy mucho tiempo sentada. O cuando me paro de sentado a parado, ahí me duele. ¿Sí me explico? Entonces, estas son cuestiones muy interesantes. Factores agravantes. ¿Qué actividades detonan el dolor y qué actividades las mitigan?
fíjate que si yo escribo, no me duele la espalda. Pero si me pongo a colorear, sí. Obviamente eso no va a pasar. Pero a eso me refiero. O sea, tenemos que ver qué factores son agravantes. Fíjate que si me agacho y recojo una pluma, no me duele. Pero si recojo el súper, sí me duele. O sea, con más carne. ¿De acuerdo? O al manejar me duele, pero no me duele al estar sentado viendo una clase. ¿Sí? A eso va esta cosa. Luego, irradiación. Ojo con las irradiaciones. Por ejemplo, la irradiación normalmente es en zonas nerviosas. Hay que tomar en cuenta esto. Si el dolor se irradia en trayectos nerviosos, pues es un problema nervioso. ¿De acuerdo? Hay que tomar en cuenta eso. Pero hay veces que no se irradia en trayectos nerviosos y ahí es donde podríamos sospechar de un dolor miofascial, por ejemplo, o de otra situación. ¿Vale? Entonces, si va por todo el trayecto ciático, que es muy común, pues entonces pues va por ahí, ¿de acuerdo? O si de repente tiene dolor urente que quema o que pica o tiene parestesias, o sea, se acompaña ese dolor de parestesia, pues obviamente el nervio algo tiene que ver ahí, ¿de acuerdo? Pero si nada más se irradia, por ejemplo, a los costados o hacia arriba sobre el músculo, podremos sospechar de un dolor miofascial, sobre todo hacia la presión. ¿Se queda claro? Haciéndole presión. Factores de alivio. Me deja de doler cuando me acuesto, que son las mitigaciones de dolor, ¿vale? Me deja de doler, fíjate que si hago ejercicio, no me duele. Eso es bien común. Es que cuando hago ejercicio no me duele, pero si dejo de hacer 2 días me empieza a doler, ¿vale? Claro, eso es muy común, más común de lo que creen. Normalmente un paciente con lumbalgia, no siempre, pero hay un porcentaje mayor de personas sedentarias que llegan con dolor lumbar que personas activas. De todas formas, llegan, ¿de acuerdo? Pero es lógico. Me refiero a sedentarias, no de actividad laboral, porque pueden decir, no, pero pues es que yo, no sé, soy mecánico, estoy así, o lo que sea, pero no entrenan el cuerpo para eso. Si me explico, no hacen ejercicio, no tienen actividad física. Cirugía y lesión previa de columna, creo que es lógico, una lesión previa ahí. Entumecimiento, debilidad y pérdida de control de esfínteres, ¿vale? Cualquier tipo de control de esfínteres hay que checar la columna, ¿vale? Sobre todo la zona B5S1, que es zona de columna, ¿sí? Temporalidad, ¿cuánto tiempo le duele? O cuándo le duele, es decir, ay, no manches, me empezó a doler la espalda, es que hace frío, me entró un aire. ¿Me explico? Yo creo que me siguen diciendo hoy en día, es que me entró un aire. Pues, ¿dónde estás abierto? ¿Por dónde entró? ¿Se me explicó? Son contracturas musculares, eso se dice. Entonces la temporalidad, ¿va? Muy importante, y la duración. O sea, ¿sabes qué? Me duró 2 días. ¿Vale? Tratamiento recibido y respuesta al tratamiento. Aquí voy a hacer un paréntesis. Estás grabando. Vamos a parar. Señales de alerta de las lumbalgias. Número 1, probabilidad de neoplasia y va de la mano con los antecedentes de cáncer. Si tuvo antecedentes de que tuvo cáncer ese paciente, pues ahí hay un alto riesgo. La otra es que sea tendencia a probabilidad de neoplasia. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? Es que se ha llegado a presentar miomas, por ejemplo, o quistes. O en los antecedentes familiares, por ahí traen antecedentes fuertes, continuos de cáncer. O sea, hay que checar esa parte, ¿de acuerdo? Si me da tiempo les cuento un ejemplo. Profe, ¿qué era neoplasia? Tumores, formación de tumores. Formación de tumores. O sea que se reproduce la célula y empieza a crecer. Edad mayor de 50 años, pérdida inexplicable de peso. Cuando hay pérdida inexplicable de peso, pues sí se puede sospechar de un cáncer, pero puede ser también otra cuestión, una bacteria. Dolor que no se alivia al reposo en cama, esto me llama muchísimo la atención. ¿Sabes qué? Es que me acuesto y no se me quita el dolor. O sea, no puedo agarrar, o sea, dices, algo está mal. Porque normalmente las lumbalgias, la lumbalgia es un síntoma de un error biomecánico o de una mala ejecución del movimiento. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Dolor que no se ve reposo, dolor persistente de más de un mes. O sea, no se mantiene.
todo el tiempo me duele igual, no se baja, ni con medicamentos, no baja el dolor, ¿vale? Y ya lleva más de un mes así. Y los traumatismos agudos, porque obviamente en los traumatismos agudos, ¿qué quiere decir esto? Pues si se cayó y trae alguna de estas señales, puede haber una fractura en la zona, puede haber algún riesgo de algo. ¿Sí queda claro? Todavía no acabo. Probabilidad de infección, que obviamente va de la mano con la fiebre. Retraso en la eritrosedimentación. Eso no lo van a hacer ustedes, pero ahí lo que sucede es que cuando sacan sangre, normalmente tarda un periodo de tiempo, vamos a decir 1 minuto, en que se sedimente. Es decir, ustedes han visto los tubitos de sangre, los ven negritos de abajo. Sí. Esa es la eritrosedimentación. Entonces, en este tipo, hay pacientes que tienen un retraso, que no se sedimenta o que tarda mucho. Entonces, eso puede hablarse de un problema vascular fuerte y severo. Abuso de drogas también, infecciones urinarias y de piel, fracturas por compresión previas, dolor de nervio ciático, ciatalgia, incontinencia urinaria o fecal y datos neurológicos, ¿no? No nada más de que le duela sobre el nervio, que también de repente no se oriente, hay que tenerlo, ahí hay que sospecharle otra cuestión. ¿Sí queda claro? Entonces, son varias, pero se dan cuenta realmente no son comunes, no son frecuentes. Hay que tener cuidado, sobre todo en los traumatismos agudos. Esta, sí hay que tener mucho cuidado, porque a veces la quieren trabajar como si fuera un dolor lumbar ya crónico o ya de cierto tiempo, ¿sale? Y no, o sea, es un traumatismo agudo, entonces hay que evaluar bien que no tenga alguna ruptura, alguna lesión, porque debido al trauma, porque eso igual iba a necesitar cirugía, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo exploro? Primero, observar la marcha y la posición erguida. O sea, desde que lo ves así, ya sabes que algo está mal, ¿de acuerdo? Yo les digo que la exploración empieza desde que lo saludas. O sea, desde que lo saludas, tú tienes que estar viendo cómo camina, cómo te saluda, si está orientado todo, ¿vale? ¿Cómo va? Entonces, si lo ves, o la otra, ¿está así o la otra está así? ¿Vale? O sea, ni para adelante ni para atrás, tiene que caminar lo más normal posible. Atrofia o asimetría, que lo ves caminar mal o que lo ves de lado así. Es que vengo así porque me duele la espalda, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. Comprobar movilidad de la columna, aunque le duela un poquito, digo, no lo vas a forzar a que haga todo, pero necesitas ver sus arcos en activo. O sea, de repente, es que me duele, ni modo, hasta donde llegues. Ok, perfecto, está ahí, muy bien. A ver, hacia atrás, y hacia atrás sí puede, ¿no? O al revés, es que sí me puedo flexionar, pero si le hago así, me duele. Hay que ver, pues. Y la rotación, la lumbar no rota. La lumbar no rota, la lumbar se queda fijo, lo que rota es la dorsal, pero obviamente el músculo iliocostal va a ocasionar rotación. Entonces, si le duele la rotación aquí arriba, o sea, en la zona dorsal o lumbar, pues va a ser el iliocostal, está lastimado. No sé si sea la raíz del problema, porque hay que ver otro tipo de, o sea, hay que hacer una buena anamnesis y exploración, pero necesitas checar que si está rotando, le duele el iliocostal, o sea, hay una lesión iliocostal por ahí, contractura, lo que sea. A la flexión, problemas de disco, ¿sale? ¿Sabes que no puedo flexionar? Lo más probable es que sea un problema de disco, una espondiloartrosis o una discitis, no, porque es una discopatía. Fíjate lo que va a pasar. Cuando yo me inclino, ¿qué va a pasar? Que el disco se proyecta hacia atrás, puede ser el núcleo pulposo. Eso ya lo vieron en el biomecánico. Entonces, si va hacia flexión, se va hacia atrás. Si va hacia anterior, si va hacia extensión, se va hacia anterior. ¿Sí queda claro? Normalmente pasa eso. Pero obviamente hacia anterior tiene más estructuras que cubren, que protegen, hacia atrás se sale. ¿Sí queda claro? Entonces, si no puede hacer la flexión, es disco. Lo más probable es que sea disco. Lo más probable. Estamos hablando de una persona que no tiene un traumatismo agudo, ¿sale? O sea, ya es crónico, de repente, ya le cuesta trabajo o incluso acaba de suceder y le está costando trabajo. ¿Sí queda claro? Y a veces se acompaña de episodios previos, es que ya me había pasado. ¿Vale? ¿Sí? Pues no puede hacer flexión, esa es una. Dos, en extensión, si no puede hacer la extensión, espondilolisis. ¿Qué es espondilolisis? Cuando se va hacia adelante. Cuando se fractura, cuando se separa la faceta articular
¿De quién? ¿De la vértebra? Cuando se separa la faceta y entonces empieza a proyectar el disco. Muy bien. Espondilolisis. Síndrome facetario, que viene siendo lo mismo, cuando hay una falla hay unas facetas de la columna. Y la estenosis. ¿Qué es estenosis? ¿No es cuando se separa? No. Tampoco. Estrechamiento del canal medular. Que el canal medular, donde va la médula espinal, se empieza a estrechar, se empieza a hacer más chiquito. ¿Vale? Eso se llama estenosis. Si no puede mantener la extensión, puede traer una estenosis. Sobre todo si son en zonas altas. O sea, si el dolor empieza en zonas por ahí, arribita de L1 de T12, ahí hay que tener ahí hay que sospechar. No estoy diciendo que sea eso, hay que sospechar. Síndrome facetario y espondilolisis. ¿Dudas? ¿No? ¿Queda claro? Entonces, no puede flexionar, disco. Si no puede extender, espondilolisis, que no hay nada más disco, hay un problema facetario, síndrome facetario o estenosis. Son sospechas nada más, tienes que hacer pruebas, tienes que palpar, tienes que mandar estudios. ¿Sí queda claro? Sí. Palpación. Dolor en la apófisis espinosa puede indicar fractura, eso lo dice el libro, pero también leyendo en otro lugar, en un paper, en un artículo, también hay lesión en el ligamento supraespinoso. Hay que recordar que en las apófisis espinosas va a pasar el ligamento supraespinoso. Entonces de repente le duele la vértebra y tú ya está fracturada. Ya valió, ¿no? No, ya valió. No valió. Probablemente sea una lesión del ligamento supraespinoso, así se llama, porque va por encima de las espinas. ¿Va? También, si le duele la apófisis transversa, hay que ver si no es el ligamento intertransverso. ¿Vale? Normalmente con una fractura, la neta es que para que pueda caminar está bien complicado. ¿Sí queda claro? Vamos bien hasta aquí. Dolor en espina ilíaca posterior prácticamente es igual a lesión en articulación sacroiliaca. Si le duele ¿dónde está la posterior superior? Muy bien. Exacto, muy bien. Excelente. La espina ilíaca posterior superior. ¿Qué músculo sale de ahí? Psoas. Psoas sale de acá, ¿no? Ah, pero posterior. Sí. ¿Tú estás pensando en las de enfrente? Entonces, ahorita vamos a ver esto de la articulación sacroiliaca. Escalón palpable entre apófisis espinosas puede indicar espondilolistesis. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ¿qué es espondilolistesis? Cuando se desplaza la vértebra, una vértebra de otra. ¿Está claro? Cuando se desplaza una vértebra de otra, entonces estamos de acuerdo que va a ser esto. Normalmente va hacia anterior, o sea, sea una anterolistesis. ¿De acuerdo? O retrolistesis también puede ser, o sea, para atrás o para adelante. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, cuando va hacia adelante o hacia atrás, ese es el escalón que vas a sentir. O sea, vas palpando vértebras, de repente sientes así como un escaloncito. A eso se refiere el escalón palpable entre apófisis. Y ahí puedes sospechar espondilolistesis. Sin embargo, tienes que mandar un estudio. ¿Vale? ¿Qué radiografía? Puedes mandar para ver una espondilolistesis con la radiografía en las dos. ¿Vale? Ahora, si estás viendo que es en zonas medulares, pues la neta sí es mejor mandar una resonancia para ver si no está dañando la médula espinal. ¿Va? Hay que hacer prueba de la SAC y signo de Braga. ¿Saben cuáles son esas? La de la SAC era... no. ¿Cuál era? ¿Y la de Braga? No me acuerdo. Y se debe de evaluar la cadera, ya que la relación con la columna existe. ¿Sale? O sea, la relación que tiene con la columna existe. Si no tiene una buena movilidad de cadera ni de pelvis, es muy probable que tenga dolor lumbar. ¿Se queda claro? Muy bien. ¿Cuál eran las pruebas, profe? ¿Por qué no te volteas para allá para que veamos? No, no le das eso. Ok, sale. Vamos a tener la prueba de la SASH o prueba de pierna extendida, straight leg test. La verdad es que me di cuenta ayer que extrañaba dar valoración, pero nada más así. Bueno, ahí les va. La prueba de la SASH o la SEGE te dice que tiene que extender la pierna, aprovecho. Tiene que extender la pierna, está grabado, compadre. Entonces, hay que extender la pierna, ¿vale?
lo puedes hacer en activo o lo puedes hacer en pasivo, ¿va? Realmente ahí no hay tanto problema. Hay que entender que vamos a tener pruebas que son positivas al dolor y otras son positivas a otra cosa. En este caso es al dolor, ¿sí? Entonces, de 0 a 35, 30 grados, 30 a 35 grados, aquí, tiene que ser flexión de cadera. De 0 a 35, en este arco, si le duele, no es ciatalgia. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? O sea, si sube de 0 a 35 no es ciatalgia. Aquí lo que nos está diciendo la imagen es que apenas pasando los 30 a 35 empezamos a estresar el nervio ciático. O sea, aquí no. ¿Se queda claro? Ok. Estamos hablando de un ángulo de 90 grados. ¿Sí o no? Sí, de aquí a acá 90 grados. Perfecto. Cuando ella pasa los 35 grados, 30 a 35, vamos a tener un arco entre los 30 y 35 a los 70 a 75, que más o menos va a ser aquí, ¿de acuerdo? De acá para acá, ¿sí? Si al paciente le duele, o la paciente le duele en este arco, probablemente sea problema de nervios ciáticos, sea una ciatalgia. ¿Sí queda claro? Porque ahí es donde más tensión va a haber del nervio. ¿Vamos bien hasta aquí? Si le duele pasando los 75 grados, que sería por acá, independiente de lo, profe, pero es que si no estoy flexible, el dolor, acuérdense que el dolor de nervios es parestesia, ardoroso, o sea, es muy característico. Si le duele arriba de los 70 grados, aquí automáticamente la tensión se empieza a modificar, o sea, ya no solamente es en el nervio ciático, sino que sube un poquitín, ¿vale? Entonces, de aquí para acá, la prueba te habla de que es un problema articular. ¿Sí queda claro? Problema articular. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, sube, ¿no te duele nada? No, pero, o sea, cuando hago ya se siente como dolor mío. Excelente. ¿Vamos bien hasta aquí con la sal? Espera, ¿qué dijo que era articular? Cuando pasa de los 70 a los 90 grados, que hay dolor. Aquí ella me refiere que cuando baja, o sea, en el arco no te duele. ¿No te duele? Ahora, para corroborar si es problema de nervio ciático, se hace signo de Braga, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Imaginemos que a Denise le duele aquí, ¿vale? Entonces, te voy a pedir que bajes el pie hasta donde no te duele. No te duele. No. Pero aquí sientes parestesia. No, bueno. ¿Cómo? Depende. No sé, como frío. Ajá, frío, ok. Baja donde no sientes. ¿Ahí ya no sientes? ¿Todavía sientes? Ok, aquí lo que va a hacer es esto. Normalmente es dolor, esto es otra cosa. Pero normalmente es dolor. En el caso de ella dice, aquí siento como raro, frío o hormigueo. Le vas a pedir al paciente, después de hacer la SASH, que baje solito hasta donde no le duela y no sienta eso. Ahí, muy bien. Sigue en arco, ¿de acuerdo? Y ahí lo que vas a hacer es signo de Braga. Vas a hacer una dorsiflexión forzada y le vas a preguntar al paciente si siente otra vez lo mismo. No. Lo de Denise no es una ciatalgia. ¿Se queda claro? Entonces, repito. Primero, la SASH. Una vez que tengas, sabes que aquí me duele, ok, baja hasta donde no te duela. Baja ahí y en ese momento haces Braga. En el momento que haces la dorsiflexión forzada, el paciente dice, ah, me volvió a doler. En ese momento es una ciatalgia. ¿Queda claro? Es de las mejores pruebas. Gracias, Denise. No sé. Porque pues sí, me recorre el dolor. Lo mejor es raíz sensitiva. Para que son las Sí, pruebas. pues desde acá hasta aquí. Puede ser una pseudociatalgia. Ah, ¿eso era lo de la falsa ciatalgia? En el 97, qué bueno que preguntas, porque en el 97 hizo un estudio donde determinó que la mayoría de pacientes que tienen una lesión sacroiliaca refieren o te señalan el dolor. Entonces, el dedo de Fortín es esto. ¿Dónde te duele? Ay, ¿dónde? ¿Sí queda claro? Sí. Es el dedo de Fortín, es decir, señalan la zona la cresta ilíaca postero superior. ¿Se queda claro? Es el dedo de Fortín. ¿A quién le duele ahí? ¿O quién le ha dolido ahí? ¿Dónde dijo?
A las crestas ilíacas. A las embarazadas, ¿no? Ay, de aquí de nosotros. A mí me duele, pero cuando estoy mucho tiempo parada. ¿Pero te duele ahí? Sí. Muy bien, pásale, por favor. Candido. Estamos ante un 85% de lesión sacroiliaca, ¿claro? Si 3 de estas 5, es que, bueno, son 5 y 2 extras. Vamos a verlos. ¿Cuál es la prueba de Faber, Patrick o figura 4? Pero lo mismo, ¿cuál es? ¿A qué te suena de descuento? Acostado, por favor. ¿De qué lado te duele cuando estás parado? Ay, de los dos. Creo que más del izquierdo. Más del está bien. Entonces, ¿no? Faber es una neumotecnia. Flexión. Flexión de cadera. Luego, abducción y rotación externa. Flexión, abducción, external rotation. Está en inglés, rotación externa. Esta es Faber. ¿De acuerdo? Patrick, que es la misma. Patrick te va a ayudar a figura 4. Figura 4. Te ayuda a determinar dos cosas. Uno, si la sacroiliitis, y dos, una contractura del iliopsoas. ¿Vale? Es decir, él ya tiene una contractura del iliopsoas. Vamos a ver algo con el otro. Si tiene contracturas del iliopsoas. No muy marcada, no sé cómo no. Ok. Normalmente, para que la prueba del iliopsoas salga negativa, esta rodilla tendría que estar a la misma altura que la otra pierna o abajo. O sea, tendría que estar por acá. ¿De acuerdo? Para que sea negativa. Pero en el caso de Mariana es positiva. Está más elevado. Nada más de entrada ya sabemos que tiene una contractura del iliopsoas. Automáticamente esto vamos a tener un problema para evaluar la sacroiliitis, porque al tenerlo así, lo más probable es que Mariana, a la altura de la ingle o de esta zona, sienta tensión cuando haga la prueba, ¿vale? De entrada, para que lo sepan. Si tú ves que el paciente sí, que normalmente viene acompañado de la sacroiliitis con esto, pero si ven que sí da, entonces va a ser más fácil que le pueda dar positivo Patrick en sacroiliitis. ¿Sí queda claro? Contratoma, espina ilíaca antero superior, ahí está. Toma en la cara medial de la rodilla, todas hasta aquí. Y lo que voy a hacer es abrir, voy a hacer un movimiento hacia abajo, ¿duele? Sí. ¿Dónde? Exacto. Hay una contractura del iliopsoas. ¿Sí queda claro? Vamos a ver la otra, pues una está por acá. Menos, pero sí. Okay. ¿Sí queda claro? Entonces, en esta figura 4 del lado izquierdo, el Faber del lado izquierdo, podemos inferir que hay una contractura del iliopsoas. Pero es un falso positivo porque el dolor tiene que estar en la parte posterior, ¿sí? En la posterolateral de la sacroiliaca. ¿Se queda claro? Entonces, tache el Faber para Mariana. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Número 2, Titros test. Ese Titros test, la verdad es que casi nunca te sale positivo. Titros test, hay bibliografía que marca que evaluamos el ligamento sacrotuberoso que viene del sacro hacia la tuberosidad izquierda. Le da estabilidad hacia posterior al sacro, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente va a costarnos más trabajo, ¿vale? Porque difícilmente el movimiento va a ocasionar dolor en la posterior en la espina ilíaca. Pero si se genera el dolor, tiene la sacroiliitis y aparte el ligamento sacrotuberoso está para llorar, ¿vale? Aquí, ojo, si sale con dolor, o le duele la posterior superior, o le duele el sacrotuberoso que está aquí abajo. ¿Se queda claro? ¿Dudas? ¿Sí la conocen o tampoco? ¿Cuál le tiene que doler? Voy a decir cómo es el movimiento. Ah, bueno, sí. Bien importante no hacer esto en ningún momento. ¿De acuerdo? La mano va a le voy a pedir a mi paciente, le voy a decir que le voy a meter la mano en la zona glútea. ¿Por qué? Porque si no la metes, si le haces la prueba hacia abajo, no tiene un tope, entonces se puede ir. ¿De acuerdo? Entonces, meto la mano, plano, meto aquí abajo, ¿sale? Y con la otra abrazo. Ahí yo tengo que sentir la descarga en mi mano de abajo. ¿Se queda claro? Sí. Y entonces hago un movimiento rápido hacia abajo 2 o 3 veces. Eso fue la rodilla. No, fue mi cadera. ¿Sí? Sí, la rodilla. Eso es un falso positivo. ¿Sí queda claro? ¿No duele? Siento raro. ¿Dónde? Como aquí. Como atrás. Ajá. Cuando siente raro atrás, Ay. ligamento sacrotuberoso lo trae comprometido, no sé por qué. ¿Se queda claro?
Ay, oh, Mariana, tienes ¿Ok? Profe, pero es que estamos buscando sacroiliitis. Sí, si haces la prueba y el dolor es atrás, en donde se ubica el dedo de Fortín, ¿vale? Bueno, donde marca el dedo de Fortín, entonces es positivo a sacroiliitis. Pero si es en el caso de Mariana, que le duele, más bien siente raro, palpo el ligamento sacrotuberoso más. Aquí está el sacro, va más bien, aquí está el sacro. Ay. Mira, esta es la tuberosidad isquiática de Mariana. Ay. Entonces, la giro un momentito, voy a palpar el sacro. Todo esto está comprometido. ¿Se queda claro? No sé por qué. ¿Dudas hasta aquí? Sí. ¿No? Perfecto. Ay, amiga. Compresión pélvica. De cúbito lateral, ¿viéndoles? Perfecto. La rodilla, cadera a 45 grados, rodilla a 90. ¿Se queda claro? Hasta un poquito para atrás, Mariana. Un poquito más cerca, porque se me quedan muy lejos. Y mis dos tomas las voy a ubicar, la que está en acá, al dedo superior. Está en esta zona. ¿Se queda claro? Aquí. Pongo una mano, zona hipotenar, pongo una mano, pongo la otra y hago una compresión. ¿Vale? No. Siento raro. ¿Qué sientes? Pero más como enfrente. Exacto. No, tráeme contacto de video, ¿sabes? Se va a que te cuente esto. Ah. ¿Vale? ¿Se queda claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Prueba de Gillette, este está bien padre. Prueba de Gillette, a mí me gusta el Gillette. Ponte de pie, por favor. Y dale la espalda a tus compañeros. Voy a ubicar aquí sí la póstero superior. Tengo shorts, ¿quiere que me quite los pantalones? Como tú quieras. Ah, no, pues. No, da igual. No. Sí, estoy sudando porque muero de calor, Entonces, suéter todo. Sí, Ok. Sacroiliaca, ¿sale? Dedo de Fortín, aquí está una, aquí está la otra. Sí, aquí está, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, los dedos están alineados. ¿Sí o no? Sí. Ok. Como que uno está más arriba, Está ¿no? más arriba. El derecho, ¿no? No, están iguales. Ah, sí. Ah, bueno. Bájate tantito el pantalón. Ahí está. Ahí. ¿Sale? Aquí está. ¿Sí queda claro? Sí. Es que me es más fácil. Ahí está. ¿Vale? Ahora, le vas a pedir al paciente que haga flexión de cadera hacia adelante. Sube la rodilla. Sí, fíjate que se quedan quietos. Baja. A ver, voy a bajar un poquito otra vez. Fue la otra, ¿no? Ajá, baja. A ver con otra. Baja. Ok. Lo normal sería que los dedos se fueran. Imagínate, Yo el pensé que movimiento iba a de Mariana estar es una bien. flexión, entonces la pelvis y el sacro hacen esto. Entonces los dedos los tengo alineados. Lo normal sería que si Mariana flexiona a la derecha, haga mi dedo aquí y la izquierda haga mi dedo acá. Y en cambio con ella se quedan fijos. ¿Se queda claro? Pensé que era normal. ¿Yo también? Yo también. A ver, Montserrat. Igual localizo. Sube los brazos, bajos. Ahí va. La bomba. O quítatela como quieras. A ver. Este línea entre superior. De ahí recorro. ¿Sale? Y aquí está la posterior superior. ¿De acuerdo? Estas dos. ¿Va? Pongo mis dedos aquí y acá. ¿Estamos de acuerdo? Haz flexión de rodilla al frente. Ahí baja. ¿Ya viste? Regreso. A ver la otra. ¿Ya viste? Esa no tanto. Poquito, pero. Pero baja. Ahora ven. ¿Derechas? ¿Listo? ¿Ya viste? ¿Ya viste? La otra. ¿Ya viste? Baja un poquito más la izquierda. ¿Dudas con Guillet o Guillet? Perfecto. No. Dijimos que no, ya hay que decirles que sí. La prueba de Gantley va a hacer que tu paciente deje caer una pierna en la camilla. ¿Okay? Tu contratoma va a ir acá, en la cresta acá, anterosuperior contralateral. Y la otra mano, que sea la toma, la vas a poner arriba de la rótula, o sea, suprarrotuliana, en el muslo. ¿Queda claro? Sí. Vas a hacer una abertura, vas a hacer esto. ¿Dónde?
¿ok? Esto es por acortamiento. ¿Sí que traes aquí? Oh, no, esto es. Perdón. Entonces aquí haces el movimiento, ¿vale? Ay, como acá también. Y si le duele en la postero superior, es positivo. ¿Se queda claro? Como aquí. Vamos a hacerlo con la izquierda. Uy, esta sí me duele Ahí atrás. está. Esta sí me duele atrás. ¿Se dan cuenta? Mira, así. Ahí está. Positivo esa acrílico. Con gas. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿No? Distracción. La prueba de distracción es tanto para allá. Piernas extendidas. Cruzo manos, zona hipotenar en cresta ilíaca anterosuperior. Hipotenar en cresta ilíaca anterosuperior. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Y haces un movimiento hacia abajo. ¿Verdad? No, pero sí como que se me va a zafar. ¿Qué se te va a zafar? Como no sé. Siente que se va a zafar porque el sacrotuberoso no le está dando estabilidad. ¿Vale? Y sacro thrust test, que es boca abajo. ¿No? Igual, nada de hacer esto, sale todo aquí. Voy a palpar el sacro está aquí. De hecho, esto se ve como está hacia arriba. Sacro, ¿sale? Uy, eso sí me duele. ¿Dónde? Igual acá, como aquí. Fíjate que sí, o sea, sí tiene una sacroiliitis, pero viene acompañada de otra cosa que tiene que ver aquí. Mañana se anexa a romper. Obviamente tienes que medir aquí la fuerza, o sea, a Mariana yo le hago una fuerza, o sea, bien, y la trueno. ¿Sí me explico? Está muy, muy delgadita. Entonces, si es un cuate más grande, pues entonces le decimos, gracias, Mariana. 3 o más positivas, igual a 85% que es sacroiliitis. Si traes sacroiliitis porque en Gansler, es que Faber me saldría positivo, como trae ahí. Gillet, Gansler y Sacral Thrust Test son positivas. Entonces, traes ahí un 60% de que sea sacroiliitis. Pero es que cuando estoy mucho tiempo parada, por ejemplo, cuando voy al antro y así, de que me duele horrible. Estar parada mucho tiempo. Bueno, que de patología y no tratamiento. La lumbalgia es un síntoma, no una enfermedad. Entonces, la base patológica del dolor con frecuencia va a estar fuera de la columna, con frecuencia. No siempre, con frecuencia la base del dolor va a estar fuera de la columna. Y vamos a tener diferentes orígenes. Tenemos el dolor de espalda vascular, que puede ser por un aneurisma abdominal o una vasculopatía, que es un aneurisma, obvio no saben. Un aneurisma es una hinchazón de las paredes capilares o de la pared vascular, ¿de acuerdo? Eso es un aneurisma. Normalmente dicen, trae un aneurisma cerebral, ¿no? Pero puede ser en cualquier parte del cuerpo. ¿Se queda claro? Entonces, aneurisma o vasculopatía. Entonces, hay un problema vascular. ¿Cómo lo detecto? Por ejemplo, cuando el dolor de espalda va hacia el frente, va hacia el abdomen, el dolor lumbar, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Porque te puede estar hablando de un aneurisma abdominal, hay que revisar. Dolor de espalda neurógeno, es lo que vimos con Denise. Hay tensión, irritación y compresión nerviosa, ¿sale? Dolor urente, pues el urente es como quemante. Dolor de parestesias, hormigueo, ¿tá? Y obviamente, o más bien generalmente, va a seguir un trayecto irradiado, o sea, el nervio. El dolor de espalda viscerógeno. El dolor de espalda viscerógeno son trastornos de órganos, pelvis, páncreas o riñones. El de páncreas es un poquito más arriba y cargado de un lado. El de riñones son los cálculos biliares. Entonces, si trae cálculos pendientes en el riñón, pues probablemente le duela, pero es un dolor profundo y sordo y continuo. Y no se calma estando acostado. ¿Sí queda claro? Pues todo el tiempo ahí está. Hay datos que nos indican que hay personas que de repente me dan un poquito de la espalda, ¿sí? Seguro dormí mal, dormí choco, y son cálculos que se están formando y que a veces se pulverizan solos. ¿Y siempre es por cálculos? No, también puede ser el páncreas, la pelvis o los órganos. Por ejemplo, cuando el síndrome premenstrual, que supongo que han tenido, es este dolor en la zona baja de la espalda, es una lumbalgia, pero ustedes saben que es por un problema, bueno, un problema, sino por la menstruación que viene o que ya está, que normalmente es cuando va a venir. Entonces, antes de,
Ahí es cuando empieza. Entonces, si se dan cuenta, no es un dolor aquí, sino que es un dolor atrás. ¿De acuerdo? Entonces es un dolor visceral pélvico. ¿Sí queda claro? Viscerógeno. ¿Sí? Las mujeres lo entienden más, son más inteligentes. Dolor de espalda psicógeno, que son factores emocionales, pero que sea puro es infrecuente. O sea, ay, me duele la espalda, seguro trae un problema. ¿Sale? O sea, traes un problema, si traes un poquito ahí de un factor emocional, pero no nada más es eso, seguramente viene acompañado de otras cosas. ¿Sí me doy a entender? O sea, traes la sacroileitis y te estresaste porque te peleaste con tu mamá, ¿vale? Pero viene acompañado. ¿Sí? Te peleaste con este hombre, estás celosa, ahí está. ¿Vale? Dolor en la espalda. Pero probablemente tenga, o sea, por eso, a eso se refiere que no es puro, o sea, no le va a doler la espalda por los celos. O sea, le duele la espalda, pero viene acompañado de, no sé, una discopatía. Ah, ok. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. puro es muy infrecuente. O sea, que me diga, me duele la espalda porque tengo este problema, es muy raro. ¿Vale? Pero ¿cómo te das cuenta, profe? Porque solito se van soltando en terapia. Si yo a Monse le diera terapia, se soltaría bien cañón y se soltaría a llorar. ¿Vas, amiga? ¿Cuánto cobra? Porque obviamente hay que entender eso y hay que tener mucha responsabilidad con los pacientes, porque al final estás tocando. O sea, es un personal de la salud que toca, un nutriólogo no toca, un enfermero sí, pero lo menos posible, un doctor, un médico nunca. Entonces, en cambio tú sí estás en contacto, estás ahí, platican, bla, 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 solitos se sueltan y cuando se sueltan, hace falta llorar. ¿Sí le lloran mucho sus pacientes? Ah, no, todos. Tampoco Pero es- sí le llegan así. Sí, claro, sí. Más frecuente. El dolor de espalda, de origen espondilógeno. ¿Qué pasa? El número uno, así por excelencia, va a ser la degeneración de disco. Va a ser la causa más frecuente. Yo les sugiero hacer un dibujo del disco. Entonces, ¿qué es un disco? Pues un disco consta primero de un anillo que es fibroso, ¿de acuerdo? O sea, lo recubre un anillo fibroso. Y adentro vamos a tener, ojo, un núcleo pulposo, pero ese núcleo pulposo tiene un centro avascular, no le llega sangre, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué entonces, profe, por qué no dejamos que se regenere solito el disco? Pues porque es avascular, lo mismo pasa que con el cartílago, no le va a llegar sangre adecuada. Todos los tejidos avasculares son un problema, ¿de acuerdo? Y a lo mejor sí les llega, pero a cuentagotas, ¿vale? Los meniscos es otro, pero después hablaremos de ellos. Entonces tengo un núcleo pulposo avascular central, el gel alrededor es polisacárido, condroides, colágeno y tiene un 88% de agua. ¿Por qué se deshidrata este núcleo? Por no tomar agua. No. ¿No? Yo... Ah, es que Borges nos había dicho alguna vez que si no tomabas agua y te dormías, o sea, sí que... durante la noche durante la noche se aplastan, o sea, que se rehidratan el en núcleo la y noche. hace que crezcas, pero es por... Son electrolitos. O sea, no nada más. Sí, yo. Como gatito, ¿no? Ya sé, yo sí soy. Sí, o sea, el agua. Yo vintage. O sea, si hay que tomar agua que está hidratado, pero hay que entender algo. El agua hidrata, o sea, mantiene la hidratación, pero no rehidrata. Necesitas sustratos y electrolitos que te rehidraten. No estoy diciendo que se van con electrolit. Obviamente aquí también juega en la parte de la dieta. O sea, porque el agua normalmente a lo mucho tiene sodio, pero no tiene potasio, no tiene calcio, no tiene, o sea, magnesio. Entonces necesitas a veces electrolitos cuando se sienten así muy decaídos y que no han tomado agua, ya valió, porque aunque tomes agua, pues sí te vuelve a hidratar. O sea, te hidrata, pero no te rehidrata. Entonces necesitas un rehidratante. ¿Sí queda claro? Esa es una. Sí puede ser, esa es la otra. Y la otra, que es muy importante, es por falta de movilidad. El disco se va a hidratar porque se va a mover. Si no se mueve, no se va a hidratar. ¿Qué necesidad tengo de rehidratarlo si no lo vas a usar? ¿De acuerdo? Vamos a gastar energía. El cuerpo al final va a ser un acumulador de energía. Entre menos energía gasta, mejor. ¿Vale? Entonces, si tú no te mueves, se empieza a deshidratar el disco. Si queda claro, se empieza a resecar. ¿Vale? Por eso es más frecuente la causa en pacientes más grandes. Vamos a tener, bueno, estos son, ahorita lo del disco más a profundidad, pero estos son los ejemplos de espondilógeno. El número uno va a ser la degeneración del disco, de lo que estoy hablando. El número dos va a ser la espondilolisis
epistesis, que ya sabemos que es el desplazamiento vertebral. El número 3, traumatismos, que pueden ser fracturas y esguinces. Acuérdense que la columna hay ligamentos, entonces lesión ligamentaria es igual a esguince, ¿vale? Entonces, es un esguince cervical, pues sí, los ligamentos fallaron ahí. Puede haber esguinces lumbares, por supuesto, ¿vale? Entonces hay que checar ligamentos supraespinosos, intraespinosos y todos esos. Infección, sobre todo por tuberculosis. Es verdad que se ha erradicado, pero pues todavía hay, sobre todo así las personas que no se quieren vacunar, cosas así, pues obviamente hay. Ustedes lo tienen, si tienen la marca del brazo, esa es la vacuna de la tuberculosis, porque aunque ustedes no lo crean, era un problema hace muchos años. ¿Por qué se hace la marca? No sé la verdad, desconozco. Porque también hay gente a la Tal que no vez se le un hace hongo tan y- fea. Y se come la piel, no sé, no tengo idea. Yo la tengo horrible. ¿Tumor? ¿Puede ser tumor? ¿Pueden ser reumatológicas? ¿Cuáles son las reumatológicas? Ponme atención. ¿Cuáles son las reumatológicas? Es como la artritis. Sí. ¿Cuáles? Artritis. Artritis, artrosis, ¿sí me explico? Y las metabólicas como la osteoporosis. ¿Vale? Sí. La osteoporosis, el problema no nada más es que quede poroso, sino que causa dolores porque pues no tiene esa estabilidad, no puede ser una buena movilidad. ¿Vale? Vámonos con el disco. Bien, ¿cuántas articulaciones hay en un cuerpo vertebral? Entonces, no, digo dos cuerpos. ¿Pero cuáles son? ¿Dónde están las articulaciones en todo esto? Ah, no, pues sí. O sea, pues entre las facetas. Aquí hay uno, aquí hay otro, ahí van dos. O sea, con la de abajo y con la de arriba, muy bien. Y la tercera, son tres. Pues entre. Dijiste dos, las facetas, que Ajá. obviamente es una para arriba y una para abajo. Ujú, Bueno, de hecho son dos y dos, pero vamos a dejar que para arriba y para abajo. ujú. Pues Y entre el luego la disco, otra, entre el disco es la tercera. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres articulaciones a cuidar. Las facetas, las articulaciones facetarias y el disco intervertebral. ¿Se queda claro? Ajá. ¿Dudas? No. ¿Todo bien? La dislexia. ¿Dudas? Ahora, ¿cómo envejece el disco? Se va deshidratando de forma gradual, o sea, no de un día para otro, ay, ya se me deshidrató el disco, eso no pasa, ¿vale? Se va deshidratando de forma gradual. Ay, el núcleo pulposo se deseca y el anillo fibroso se fisura. No nada más es que el disco, el núcleo ya esté seco, sino que también el anillo fibroso, que es lo que lo contiene, se empieza a fisurar, ¿vale? Y cuando tenemos una resonancia o una radiografía, también lo se alcanza a percibir, es una resonancia. Se observan los nódulos de Schmoll. Los nódulos de Schmoll es este disco que ya se está deshidratando, que se empieza a salir hacia arriba, y son estas cosas que vemos aquí. Creo que están muy claras en esta resonancia. ¿Sí queda claro? Y obviamente se está herniando. ¿Dónde está la hernia? arriba, ¿no? ¿Arriba? No, o sea, en el disco, pero la parte de arriba, o sea, se hernia como para arriba, ¿no? ¿Y? Y también para acá. ¿Me vieron esto? Una, dos, tres. ¿Vale? ¿Esas bolas? Es que ve cómo está, por ejemplo, aquí. Ay. Y ve cómo se empieza a salir de acá y de aquí y de aquí. ¿Sí ves? Sí. Es una resonancia, entonces aquí se ve el disco cómo está todo ya colapsado. ¿Lo vieron? Ve. Este disco ya se está colapsando. ¿Ven la diferencia con este o este y de este? ¿Vale? O ve el espacio con este. Pero aquí ya hay Schmoll, o sea, se está saliendo aquí el disco. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? No. Esto va a evolucionar en, obviamente, bueno, si este material, este ligamento, choca con raíces nerviosas o con médula, que obviamente estamos en zona lumbar, aquí no hay médula, ya, solamente hay raíces nerviosas como acá. ¿Sí queda claro? Es el nervio espinal, esto morado que vemos. Entonces, si este disco choca con el nervio, va a producir una lesión nerviosa, como una cetalgia. ¿Sí queda claro? Normalmente es una cetalgia. El aplanamiento y colapso del disco da como resultado osteofitos. Fíjate cómo este es un osteofito, este es otro osteofito, ¿vale? O sea, esto ya evolucionó
Voy a pasarme la de atrás. Fíjate en la de atrás cómo hay más espacios. Hay nódulos de Schmorr, pero tenemos espacios. En esta prácticamente el disco está colapsado. Es una radiografía y es una TAC, me parece. Una tomografía. Pero ve aquí ya el espacio que hay. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí ya hay colapso y aplanamiento del disco y va a dar osteofitos, que son estas cosas que ven aquí. Esto de aquí, estos picos, ¿vale? Normalmente ustedes conocen los osteofitos como que están por acá volando, pero en el cuerpo vertebral vamos a tenerlos en forma de pico y de hecho se van a llamar picos del loro. Cuando vean una radiografía que diga tiene picos del loro en L4, L5, quiere decir que en la articulación L4, L5 tiene esto. ¿Sí queda claro? Pico del loro, obviamente por el loro. ¿Bien? Muy bien. La mala alineación, o sea, esto y el desplazamiento de articulaciones facetarias son consecuencia inevitable de colapso discal. Acuérdense que la espondilolisis, va a provocar colapso del disco. ¿Vale? ¿Se queda claro? Entonces, los síndromes facetarios son bien importantes de modificar, porque si no los modificas, entonces va a empezar a colapsar los discos y genera mala alineación. ¿Vale? Entonces, primero va a haber nódulos de Schmorr, va a empezar a herniarse, que ese es otro proceso, pero va a haber nódulos de Schmorr, y si no se atiende, vamos a tener entonces aplanamientos y colapsos con picos de loro en los cuerpos vertebrales. ¿Dudas? Solo se aplana, ¿no? O sea, sé que como que se hace más chiquito el Se espacio ahí. aplana y se empieza con lo del oro. Es un osteofito que se forma un pico de oro. Y este es un pico de oro. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Eh? Me da ganas de tocarlo. ¿De tocarlo? Oh, sí es cierto. No veo. ¿Qué? Que tiene forma de cocodrilo. No veo. Yo tampoco veo. Sí. ¿Es el hocico? Ajá. Y hasta lo quita. Ajá. ¿Este? No, acá, como la bolita. Ajá. Yo no lo veo. Sí, o sea, tiene forma de Un cocodrilo. ojo, el otro ojo. Ajá, exacto, ya le dio forma. Aquí está el diente. Ah, no. Un ojo, Sí. otro ojo. Y la trompa. El hocico. Trompa, trompa, ¿verdad? Sí, es un elefante. Tres patrones para la degeneración del disco. Ojo, en una degeneración del disco vamos a tener tres tipos de dolor. El primer dolor va a ser el agudo incapacitante, que va a ocurrir una vez en la vida y no debe de ser un problema regular. O sea, todos van a padecer un dolor normal. ¿De acuerdo? Ok. Número dos, ya empieza a agravarse. O sea, esto fue una vez y listo. Pero después empieza a agravarse y empieza a ser recurrente. El tipo más común asociado con recurrencia de la emisión. Fíjate que ya me duele un poquito más. Me duele cuando hago esto, se quita, regresa, etc. ¿Vale? Y el más complicado va a ser el dolor de espalda crónico persistente, que sin importar qué actividad realices, sigue el dolor, y sigue el dolor, y sigue el dolor, pero esto ya empezó a evolucionar porque es una degeneración del disco. Cuando al paciente le duele por primera vez, está padre, hay que empezarlo a trabajar, para que no lo suceda con movilidad, etc., con liberaciones, bla, bla. Pero el dolor de espalda agravado ya te habla de que hoy hay que empezar a darle más fuerte, porque si no, va a empezar con un crónico persistente y eso es un problema. Es muy complicado el crónico persistente, sin embargo, podemos regresarlo a que sea agravado recurrente. O sea, sí hay una mejora. La lumbalgia asociada a degeneración del disco se agrava la actividad y desaparece el reposo. Esto es bien importante de mencionar. Cuando sospecho que es el disco, acuérdense que cuando hace la actividad le duele, pero cuando descansa no le duele. ¿Se queda claro? Eso es muy importante. Obviamente, si esto ya está avanzado con un crónico, es complicado. ¿Va? Se degenera por trabajos duros, por estar mucho tiempo de pie, por caminar mucho. Los pacientes, que es lo más importante, tienen entre 40 y 50 años de edad. Esto no quiere decir que no haya una degeneración de disco joven, pero normalmente es por un traumatismo, por algo que hicieron incorrectamente. ¿De acuerdo? En realidad, de 40 a 50 años empieza a haber esta degeneración de disco, porque ya pasó años que estaba haciendo esto. Los discos han colapsado, se presenta inestabilidad motora, fibrosis facetaria en disco, fibrosis en facetas y en discos. ¿Se queda claro? Se desconcentra. Ahora sí, aire.
ponemos. Y por último, la degeneración de disco con irritación nerviosa. O sea, nos falta todavía más, pero siempre vamos a dejar. Puede verse una hernia discal aguda o una estenosis espinal. Como lo acabo de mencionar, la estenosis es un estrechamiento del canal medular. Entonces también puede deberse a eso. O la hernia discal aguda, es decir, el disco, aquí está empezando a tocar fibras nerviosas, está tocando el nervio espinal o la raíz. ¿Vale? La hernia discal aguda produce dolor ciático, por lo general se presenta con un dolor intenso e incapacitante que se irradia por la espalda hasta la pierna. Algo característico de la ciatalgia es eso, que viene de la espalda a la pierna. Si el paciente te dice, es que me duele la nalga para abajo, entonces puede ser una pseudociatalgia. ¿Se queda claro? De entrada ya con eso. Presenta parestesias, entumecimientos, debilidad motora, prurente o cambios en reflejos asociados. Si tomas los reflejos van a salir disminuidos, sobre todo el rotuliano. Se puede agravar con frecuencia al toser, estornudar y hacer esfuerzos. Esa también es otra. Y hay que preguntarle al paciente, oye, cuando toses te duele, a ver, tósele, oh, es que me va a doler, ¿vale? ¿Y dónde duele? Obviamente no puede, ¿verdad? ¿Te duele? Degeneración de disco con irritación nerviosa. ¿Pero qué dónde duele el piramidal? No, duele, o sea, empieza la ciática a doler. Todo. Todo. ¿Qué cosas? Ahora, aquí lo que sucede si vemos la raíz del ciático, obviamente la lesión discal está acá, ¿de acuerdo? Ahí está el problema de la hernia discal. Sin embargo, una pseudociatalgia se localiza en esta zona. Lo que sucede es que se aprisiona el nervio. Aquí lo que va a pasar es que el 30% de la población, normalmente el nervio pasa por fuera de acá, por fuera o sea, el nervio pasa por fuera del músculo, del piramidal. Pero hay un 30% de la población que hace esto, porque así se formó. Entonces se tensa el piramidal y se trae el nervio ciático, porque está entrelazado en el piramidal, pero normalmente está por fuera. ¿Se queda claro? Oh.